Un millonario, convencido durante años de que era estéril, ve su vida puesta patas arriba cuando, paseando distraídamente por el parque, ve a su exesposa con 3 niños idénticos a su alrededor. Impulsado por una mezcla de choque e incredulidad, decide confrontarla. Pero lo que ella revela, un secreto guardado bajo llave desde el final del matrimonio, cambia su destino para siempre. El sol de marzo se filtraba entre las frondosas copas de los árboles de Chapultepec, creando un mosaico de luces y sombras sobre los senderos empedrados del parque. Eduardo Vázquez Mendoza caminaba con paso firme pero pensativo, sus zapatos italianos de cuero resonando suavemente contra la piedra. A los 58 años, su figura imponente aún comandaba respeto. Cabello plateado, perfectamente peinado, traje de lino color crema que contrastaba elegantemente con su piel bronceada y esos ojos verdes que habían sido su marca distintiva desde la juventud. La brisa matutina llevaba el aroma de jacarandás en flor mezclado con el bullicio distante de la Ciudad de México despertando. Eduardo respiró profundamente, un ritual que había adoptado durante sus caminatas dominicales, el único momento de la semana en que permitía que su mente divagara lejos de las torres, de acero y cristal que dominaban su imperio inmobiliario. 3 décadas de éxitos empresariales lo habían convertido en uno de los hombres más ricos del país, pero también en una fortaleza de soledad. Su penthouse en Polanco, con vistas panorámicas a toda la ciudad, se había vuelto más una prisión dorada que un hogar. Las paredes cubiertas de premios y reconocimientos empresariales no llenaban el vacío que crecía en su pecho cada noche cuando regresaba del trabajo. El diagnóstico médico recibido a los 28 años había marcado el rumbo de su vida de manera irreversible. Azospermia severa, había dictaminado el especialista con voz monótona, imposibilidad completa de generar descendencia. Esas palabras habían caído como una lápida sobre sus sueños de familia, enterrando para siempre la imagen de niños corriendo por los pasillos de su casa, llamándolo papá, con voces agudas y risas cristalinas. Durante años había intentado convencerse de que los negocios podían llenar ese vacío. Cada proyecto exitoso, cada torre que se alzaba hacia el cielo, cada cero agregado a su cuenta bancaria, era un intento desesperado de construir un legado alternativo. Pero las madrugadas silenciosas lo encontraban siempre con la misma pregunta torturante. ¿Quién heredaría todo lo que había construido? ¿Qué sentido tenía acumular riqueza sin nadie que la valorara más allá de su mero peso monetario? Su matrimonio con Isabela había durado 5 años intensos, llenos de viajes exóticos, cenas en los mejores restaurantes del mundo y conversaciones apasionadas sobre arte y literatura. Ella había aceptado su condición con una sonrisa valiente, asegurándole que su amor era suficiente. Pero Eduardo había notado la melancolía que se instalaba en sus ojos cuando pasaban frente a parques infantiles, o cuando sus amigas hablaban de sus hijos durante las reuniones sociales. El divorcio había sido civilizado, casi empresarial en su eficiencia. No hubo gritos ni reproches, solo el reconocimiento silencioso de que 2 personas que se amaban profundamente no podían construir juntas el futuro que ambos secretamente anhelaban. Isabela se había mudado discretamente, rechazando cualquier pensión alimenticia a pesar de las insistencias de Eduardo. «Quiero empezar de nuevo», había dicho simplemente. Y él había respetado esa decisión con el corazón partado en 2. Desde entonces, había pasado 3 años sumergiéndose aún más profundamente en sus negocios. Su oficina en el piso 42 de la Torre Vázquez se había convertido en su segundo hogar y algunos días en el primero. Su asistente, Carmen,
Bromeaba diciendo que él vivía de café mexicano y determinación, pero Eduardo sabía que era más preciso decir que vivía de una mezcla tóxica de ambición y resignación. Sus empleados lo veían como un magnate exitoso y generoso. Sus donaciones a causas sociales eran legendarias: hospitales infantiles, becas universitarias, programas de vivienda social. Pero Eduardo sabía que cada cheque firmado era también un intento de llenar con actos externos el vacío que no podía sanar internamente. Era más fácil ayudar a miles de niños desconocidos que enfrentar la realidad de nunca tener uno propio. Mientras caminaba por el sendero principal del parque, observó a las familias que comenzaban a llegar para disfrutar del domingo. Parejas jóvenes empujando carriolas, niños corriendo entre los árboles, abuelos sentados en bancas observando con sonrisas nostálgicas. El dolor familiar lo golpeó como siempre, pero había aprendido a respirar a través de él, a dejarlo pasar como una ola inevitable. No sabía que en unos minutos esa ola se convertiría en un tsunami que cambiaría para siempre el curso de su vida. El mundo se detuvo. Eduardo parpadeó varias veces, convencido de que sus ojos le estaban jugando una broma cruel. Allí, a apenas 30 metros de distancia, una figura familiar empujaba un carrito triple por el sendero de grava. El cabello castaño ondulado, la postura erguida, la forma particular de inclinar la cabeza cuando algo le causaba ternura. Era Isabella, sin lugar a dudas. Pero no era Isabella quien había paralizado su respiración. Eran los 3 pequeños seres humanos que viajaban en el carrito, sus caritas rosadas vueltas hacia el sol matutino, sus manitas diminutas agarrando los bordes del cochecito. 3 niños idénticos de aproximadamente 2 años, con una característica que hizo que el corazón de Eduardo se detuviera por completo. Ojos verdes, esos mismos ojos verdes esmeraldo que lo habían acompañado toda su vida, que veía cada mañana en el espejo, que habían sido herencia de su abuelo paterno. Pero no solo eso, la forma del rostro, la línea de la mandíbula, incluso la manera en que el cabello caía sobre sus frentes pequeñas. Era como ver su propia infancia multiplicada por 3. Sus piernas se negaron a obedecerle. Permaneció inmóvil, bajo la sombra de un ahuehuete centenario, observando una escena que desafiaba toda lógica conocida. Su mente, entrenada durante décadas para analizar situaciones complejas y tomar decisiones rápidas, se había convertido en un remolino de preguntas sin respuesta. Isabella se detuvo cerca de una fuente ornamental, sacó una manta del carrito y la extendió sobre el césped. Los niños comenzaron a balbucear excitados, extendiendo sus bracitos hacia ella. Eduardo observó, hipnotizado, cómo ella los ayudaba a bajarse del carrito uno por uno, susurrándoles palabras cariñosas que no alcanzaba a escuchar, pero que podía imaginar perfectamente. Había visto esa misma ternura en sus ojos durante su matrimonio, dirigida hacia gatitos abandonados, hacia las flores de su jardín, hacia él mismo en momentos íntimos. El primer niño que tocó el suelo corrió inmediatamente hacia un grupo de palomas, sus piernitas regordetas moviéndose con la determinación torpe de los pequeños exploradores. El segundo se sentó en la manta y comenzó a examinar con concentración científica una hoja caída. El tercero se acercó a Isabella y se abrazó a sus piernas, buscando el consuelo de su cercanía. Cada gesto, cada movimiento, cada expresión facial era un eco amplificado de su propia infancia. Eduardo recordó fotografías amarillentas donde él mismo aparecía con esa misma edad, la misma curiosidad feroz, la misma manera de inclinar la cabeza cuando algo lo intrigaba. Imposible, murmuró para sí mismo, pero la palabra sonó hueca incluso en su mente. Su mano se dirigió instintivamente al bolsillo donde guardaba su teléfono, pero se detuvo. ¿A quién podía llamar? ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar lo que estaba viendo?
Los minutos pasaron como horas. Eduardo observó cómo Isabella jugaba con los tres pequeños, cómo les daba de comer pequeños trozos de fruta de una bolsa térmica, cómo los consolaba cuando uno de ellos se tropezó y comenzó a llorar. Había una naturalidad en sus movimientos, una conexión profunda que hablaba de meses, quizás años, de práctica maternal. Gradualmente, los detalles comenzaron a organizarse en su mente como piezas de un rompecabezas imposible. La edad de los niños coincidía aproximadamente con los tiempos de su separación. Isabella había desaparecido de los círculos sociales que frecuentaban juntos inmediatamente después del divorcio. Nadie sabía realmente dónde vivía o qué hacía, como si hubiera decidido volverse invisible. Un recuerdo borroso comenzó a tomar forma. Isabella, durante los últimos meses de su matrimonio, había parecido más distante, más pensativa. Había atribuido esa melancolía al peso de su situación matrimonial sin hijos, pero ahora se preguntaba si había algo más, algo que él no había sido capaz de ver. Su teléfono vibró en el bolsillo, arrancándolo de sus pensamientos. Un mensaje de Carmen recordándole la reunión del lunes temprano. La normalidad de la notificación contrastaba de manera surreal con la extraordinaria escena que se desarrollaba frente a él. Era como recibir un recordatorio del mundo real mientras observaba un milagro. Cuando levantó la vista nuevamente, Isabella estaba recogiendo las cosas. Los niños, aparentemente cansados de jugar, se dejaron colocar de nuevo en el carrito con la docilidad de quienes habían disfrutado plenamente su tiempo de libertad. Ella se incorporó, se sacudió las hojas secas del vestido y por un momento su mirada se dirigió hacia donde él estaba. Eduardo se escondió instintivamente detrás del grueso tronco del árbol, el corazón golpeando contra su pecho como un tambor enloquecido. Esperó varios segundos antes de asomarse nuevamente. Isabella y los niños se alejaban por el sendero opuesto, sus figuras haciéndose más pequeñas con cada paso. Cuando finalmente desaparecieron de su vista, Eduardo se dejó caer en una banca cercana. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar lo que había presenciado. Tres niños que parecían ser sus hijos biológicos. Tres niños cuya existencia contradecía todo lo que había creído sobre sí mismo durante los últimos 30 años. El diagnóstico médico que había dictado el curso de su vida adulta, que había influido en la disolución de su matrimonio, que había convertido su éxito empresarial en un sustituto desesperado de la paternidad, de repente parecía una mentira monumenta. Mientras el sol continuaba su ascenso sobre la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Mendoza se enfrentaba a la posibilidad más aterradora y esperanzadora de su vida. Tal vez, después de todo, no era el hombre estéril que había creído ser. Los días siguientes fueron un tormento de productividad fingida y noches de insomnio febril. Eduardo se sentaba en su oficina mirando fijamente los planos del nuevo desarrollo residencial en Satellite, pero las líneas arquitectónicas se difuminaban constantemente, reemplazadas por las imágenes de tres caritas idénticas con ojos verdes como los suyos. Carmen había notado su distracción durante las reuniones. Sus respuestas eran mecánicas, sus decisiones carentes de la pasión y precisión que lo habían caracterizado durante décadas. Cuando ella le preguntó si se sentía bien, él había murmurado algo sobre estar considerando nuevas oportunidades de inversión, una mentira que sonó débil incluso a sus propios oídos. El miércoles por la mañana, mientras fingía revisar los reportes financieros trimestrales, tomó una decisión que cambiaría el curso de los siguientes meses de su vida. Necesitaba respuestas y necesitaba obtenerlas sin alterar el delicado equilibrio de la situación.
Si aquellos niños eran realmente sus hijos, tenía que saberlo. Si no lo eran, necesitaba enterrar esa fantasía antes de que lo consumiera completamente. Marcó un número que había guardado en su agenda personal durante años, pero nunca había utilizado. Ricardo Maldonado era un investigador privado recomendado por su abogado para casos de espionaje industrial, un hombre discreto cuya reputación se basaba en obtener información sin dejar rastros. «Necesito que investigues a alguien», le dijo Eduardo durante una reunión en un café pequeño y anónimo en la colonia Roma Norte. «Pero esto debe manejarse con absoluta discreción. Nadie, absolutamente nadie, puede enterarse de que estoy haciendo esta investigación». Ricardo era un hombre de unos 40 años, rostro curtido por años de trabajo de campo, ojos penetrantes que parecían catalogar y analizar cada detalle del entorno. Escuchó la descripción de Isabela y la ubicación del encuentro en Chapultepec, sin hacer preguntas innecesarias. Eduardo apreciaba esa profesionalidad fría. «¿Qué necesitas saber exactamente?», preguntó Ricardo, tomando notas en una libreta pequeña con letra ilegible. Eduardo vaciló. ¿Cómo explicar sin sonar como un hombre al borde de una crisis nerviosa? ¿Cómo describir la urgencia que lo consumía sin revelar sus vulnerabilidades más profundas? ¿Dónde vive? ¿Con quién? ¿Cuál es su situación actual? Y se detuvo, tragó saliva. «Necesito información sobre los 3 niños que están con ella. Edades exactas, documentación, cualquier registro médico al que puedas acceder legalmente». Los ojos de Ricardo se aguzaron ligeramente, pero no hizo comentarios. Eduardo supo que el investigador había comprendido inmediatamente las implicaciones de la solicitud. La experiencia le había enseñado a leer entre líneas las motivaciones de sus clientes. ¿Límite de tiempo? «Tan pronto como sea posible. El dinero no es problema». Esa noche, Eduardo permaneció despierto en su estudio privado, rodeado de libros de negocios y arte que normalmente lo tranquilizaban. Pero ahora cada objeto familiar parecía ajeno, como si hubiera despertado en la vida de otra persona. Se sirvió un whisky escocés de 30 años, el mismo que solía beber con Isabela durante las veladas en que discutían filosofía y planeaban viajes que nunca harían. Recordó vívidamente su primera cita con ella en una galería de arte en Polanco. Isabela había estado parada frente a una pintura de Frida Kahlo, estudiándola con una intensidad que lo había fascinado. Cuando se acercó a hacer un comentario sobre la técnica pictórica, ella lo había corregido gentilmente, explicándole detalles sobre el simbolismo y el contexto histórico que él desconocía completamente. Esa había sido la dinámica de su relación. Él aportaba la estabilidad y el pragmatismo del mundo empresarial. Ella aportaba la profundidad emocional y cultural que había estado ausente de su vida. Durante 5 años habían sido complementarios, construyendo juntos una versión de intimidad que Eduardo había creído permanente. El jueves por la mañana recibió la primera llamada de Ricardo. Su voz sonaba neutra, profesional, pero Eduardo detectó un matiz de curiosidad contenida. «La encontré. Vive en Coyoacán, en una casa pequeña que está alquilando. Trabaja como maestra de arte en una escuela primaria local. Vida muy simple, muy reservada. Los vecinos la describen como una madre dedicada, pero misteriosa. Nadie sabe mucho sobre su pasado». Eduardo cerró los ojos, visualizando a Isabela enseñando a niños pequeños a pintar y dibujar. Siempre había tenido un don natural con los niños, una paciencia infinita que él había admirado durante su matrimonio. ¿Y los niños? «Esa es la parte interesante», dijo Ricardo. 3 varones, trillizos idénticos, nacidos hace 26 meses. Pero aquí viene lo extraño. En las actas de nacimiento no aparece el nombre del padre.
Ella lo registró sola. El corazón de Eduardo se aceleró. 26 meses. Si contaba hacia atrás desde la fecha de nacimiento, llegaba exactamente al periodo en que su matrimonio con Isabela estaba desintegrándose, cuando ella había comenzado a mostrar esa melancolía inexplicable que él había atribuido a la tensión de su situación sin hijos. «Hay algo más», continuó Ricardo. Durante el último trimestre del embarazo, ella no vivía en la Ciudad de México. Se mudó temporalmente a San Miguel de Allende, completamente aislada de su vida social anterior. Eduardo se recostó en su silla ejecutiva, mirando por el ventanal hacia la ciudad que se extendía infinitamente bajo sus pies. San Miguel de Allende. Un lugar perfecto para esconderse, para dar a luz sin que nadie del círculo social que habían compartido se enterara. Pero, ¿por qué esconderse? ¿Por qué mantener en secreto el nacimiento de 3 niños? Y más importante aún, ¿por qué no decirle a él que existían, especialmente sabiendo el dolor que su supuesta esterilidad le había causado durante en toda su vida adulta? Las preguntas se multiplicaban más rápido que las respuestas, creando un laberinto de posibilidades que lo mantenían despierto cada noche. Eduardo Vázquez Mendoza, el hombre que había construido un imperio basado en información precisa y decisiones calculadas, se encontraba navegando en aguas completamente desconocidas, donde cada nueva revelación parecía generar más misterios que soluciones. Carmen Delgado había trabajado como asistente ejecutiva de Eduardo durante 15 años, tiempo suficiente para conocer sus rutinas, sus manías y sus estados de ánimo con precisión casi telepática. Por eso sabía que algo extraordinario estaba sucediendo cuando lo encontró esa mañana, de viernes, revisando obsesivamente los mismos documentos que había ignorado toda la semana. «Señor Vázquez», dijo mientras colocaba su café matutino sobre el escritorio de caoba, «¿está seguro de que se encuentra bien? Lleva 3 días cancelando citas importantes». Eduardo levantó la vista de los papeles que no había estado leyendo realmente. Carmen tenía 52 años, cabello gris peinado en un moño impecable, y la capacidad de organizar su vida profesional con una eficiencia que él había llegado a considerar indispensable. Más que una empleada, había sido confidente y estratega durante los momentos más cruciales de su carrera. «Solo estoy reevaluando algunas prioridades», respondió, consciente de lo vago que sonaba. Carmen arqueó una ceja, un gesto que había perfeccionado para expresar escepticismo educado. «¿Tiene que ver con la investigación privada que contrató esta semana?» Eduardo se tensó. Carmen tenía acceso a sus cuentas financieras para manejo de gastos corporativos, por lo que era inevitable que notara el pago considerable a Ricardo Maldonado. «Es un asunto personal», murmuró, evitando su mirada. «Señor Vázquez», dijo Carmen sentándose en la silla frente al escritorio con una familiaridad que solo años de confianza mutua habían construido. «En 15 años nunca lo he visto así. Si hay algo en lo que pueda ayudar...» La tentación de confesarlo todo fue abrumadora. Eduardo había llevado el peso de su descubrimiento durante una semana completa, y la presión de mantener esa información en secreto estaba comenzando a afectar su capacidad de funcionar normalmente. Pero, ¿cómo explicar algo que él mismo no terminaba de comprender? «Si te pidiera que investigaras algo relacionado con mis registros médicos de hace 30 años», dijo finalmente, «¿podrías hacerlo sin hacer preguntas?» Carmen estudió su rostro con la misma intensidad con la que analizaba los contratos más complejos. «Por supuesto. ¿Qué necesita que busque?» Eduardo escribió en una hoja de papel el nombre del médico y la clínica donde supuestamente había recibido su diagnóstico de esterilidad en 1995.
Carmen tomó la información sin comentarios, pero Eduardo notó la chispa de curiosidad en sus ojos. Mientras tanto, Ricardo había comenzado una vigilancia discreta de la rutina diaria de Isabela. Sus reportes llegaban cada tarde por mensaje encriptado, creando un retrato detallado de una vida que era simultáneamente familiar y completamente extraña para Eduardo. Rutina muy establecida, había escrito Ricardo el jueves. Sale de casa a las 7:30 am, lleva a los niños a una guardería cerca de la escuela. Trabaja hasta las 3:00 pm, los recoge, van al parque o al supermercado. Noches en casa, luces apagadas a las 9:30 pm, vida social muy limitada. Pero fue el reporte del viernes el que añadió una nueva dimensión de complejidad al rompecabezas. Recibe transferencias bancarias mensuales de una cuenta anónima. Cantidades significativas, siempre en efectivo depositado en diferentes sucursales. Patrón que comenzó durante el embarazo y continúa hasta ahora. Eduardo leyó ese mensaje 3 veces. Transferencias anónimas. Alguien estaba financiando la vida de Isabela y los niños, alguien que prefería mantenerse invisible. Las posibilidades se multiplicaron en su mente como fractales de paranoia y esperanza. Esa tarde decidió tomar una acción que había estado evitando toda la semana. Necesitaba ver a los niños nuevamente, confirmar que su primera impresión no había sido producto de la desesperación o la fantasía. Se dirigió a Coyoacán siguiendo la dirección que Ricardo había proporcionado. El barrio era una mezcla encantadora de historia colonial y vida moderna. Calles empedradas, casas de colores brillantes, mercados locales, donde el aroma de especias mexicanas se mezclaba con el sonido constante de conversaciones animadas. Isabela siempre había amado este tipo de ambientes, auténticos, lugares donde podía sumergirse en la cultura sin las pretensiones de los círculos sociales de élite. Encontró la casa fácilmente. Una construcción pequeña de 2 plantas, pintada de azul cielo, con una pequeña reja de hierro forjado y un jardín delantero donde crecían bugambilias púrpura. Era exactamente el tipo de hogar que Isabela habría elegido. Acogedor, artístico, lleno de personalidad sin ostentación. Desde su Mercedes estacionado a media cuadra de distancia, Eduardo observó cómo Isabela llegaba de la escuela con los 3 niños. Verlos nuevamente confirmó todas sus impresiones iniciales. No solo los ojos verdes, sino la manera en que el más pequeño caminaba con los pies ligeramente hacia afuera, exactamente como Eduardo había hecho de niño. La forma en que otro de los trillizos se tocaba la oreja cuando estaba concentrado, un tic nervioso que Eduardo aún conservaba. Pero fue observar a Isabela interactuar con ellos lo que le produjo un dolor físico en el pecho. La había visto triste durante los últimos meses de su matrimonio, pero ahora irradiaba una plenitud maternal que la transformaba completamente. Sus movimientos tenían una gracia natural nacida de la práctica diaria, sus sonrisas eran genuinas y constantes. Mientras los ayudaba a subir los 3 escalones hasta la puerta principal, Eduardo notó algo más. Uno de los niños tropezó ligeramente y antes de que pudiera caerse, Isabela lo sostuvo con un movimiento tan instintivo que parecía telepático. Era el tipo de conexión que solo existía entre madres e hijos, forjada en miles de momentos cotidianos. Esa noche, Eduardo se quedó despierto hasta las 3 de la mañana, sentado en su terraza privada, mirando las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte. Por primera vez en 30 años, se permitió imaginar cómo habría sido su vida si hubiera sabido desde el principio que era capaz de tener hijos. Habría luchado más por su matrimonio con Isabela. Habría tomado decisiones diferentes sobre su carrera y sus prioridades. Pero más que nostalgia por el pasado, lo que lo mantenía despierto era una pregunta urgente sobre el presente.
¿Por qué Isabella había decidido mantener en secreto la existencia de esos niños? ¿Qué había en su situación que requería tanto misterio y aislamiento? Las respuestas, sospechaba, serían más complicadas de lo que estaba preparado para enfrentar. La llamada de Carmen llegó el lunes por la mañana, mientras Eduardo revisaba los planos del nuevo centro comercial en 1900 Querétaro, un proyecto que había perdido completamente su capacidad de captar su atención. «Señor Vázquez, encontré algo extraño», dijo su voz por el altavoz, cargada de una excitación contenida que Eduardo rara vez había escuchado en todos sus años trabajando juntos. «Te escucho». El doctor Hernández, que aparece en sus registros médicos de 1995, nunca existió. Busqué en el colegio médico, en los archivos de la Secretaría de Salud, incluso en obituarios por si había fallecido. No hay registro de ningún médico con ese nombre y especialidad en esas fechas. Eduardo sintió como si el suelo de su oficina se hubiera vuelto líquido. «¿Qué estás diciendo exactamente?» Más extraño aún, la Clínica de Especialidades Médicas de Polanco, que aparece en el sello del diagnóstico, cerró en 1989, 6 años antes de la fecha en sus documentos. «Señor Vázquez, alguien falsificó ese diagnóstico médico». El teléfono se resbaló de las manos de Eduardo. 30 años de su vida, 30 años de creer que era incapaz de tener hijos. 30 años de decisiones basadas en una mentira elaboradamente construida, su matrimonio con Isabella, su enfoque obsesivo en los negocios, su resignación con respecto a la familia, todo había sido construido sobre cimientos falsos. «Carmen, necesito que investigues más. Busca cualquier conexión entre esa clínica falsa y mi familia. Quiero saber quién tenía acceso a mis documentos personales en esa época. ¿Quién podría haber tenido motivos para inventar esa historia?» «Ya estoy en eso», respondió Carmen con la eficiencia que la había caracterizado durante años. «Pero, señor, hay algo más que debe saber. Su padre tenía una cuenta bancaria privada que manejaba a través de su despacho de abogados. Esa cuenta fue utilizada para hacer transferencias a una clínica privada en San Miguel de Allende durante el año pasado». Eduardo se quedó sin palabras. Su padre había muerto 5 años atrás, pero sus abogados habían continuado manejando ciertas inversiones y fideicomisos según instrucciones que había dejado selladas. ¿Era posible que su padre hubiera estado involucrado en mantener el secreto de los niños? Mientras procesaba esta información, su teléfono privado vibró con un mensaje de Ricardo. «Urgente, la sujeto cambió de rutina, empacó maletas esta mañana, parece que se prepara para viajar». El pánico se apoderó de Eduardo. Si Isabella se marchaba con los niños, podría perderlos para siempre antes de confirmar la verdad. Sin pensarlo 2 veces, canceló todas sus reuniones del día y se dirigió hacia Coyoacán. Llegó justo a tiempo para ver a Isabella cargando el Mercedes que había estacionado frente a la Casa Azul. Los 3 niños estaban sentados en sus sillas de seguridad, observando con curiosidad el ajetreo de su madre. Eduardo estacionó a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para observar la escena. Isabella parecía nerviosa, mirando frecuentemente hacia ambos lados de la calle, como si esperara ser observada. Cuando terminó de cargar las maletas, se acercó a hablar con una vecina mayor que había salido de la casa contigua. Eduardo bajó la ventanilla para intentar escuchar la conversación. «Solo serán unas semanas», escuchó decir a Isabella. «Un asunto familiar que debo resolver». La vecina, una mujer de cabello gris que evidentemente tenía cariño por Isabella y los niños, asintió con comprensión. «Ten cuidado, mija, y llámanos cuando llegues». Eduardo siguió el automóvil de Isabella a una distancia cuidadosa mientras ella se dirigía hacia la autopista México-Guadalajara.
Su mente trabajaba febrilmente, tratando de entender qué había motivado esa partida súbita. Había descubierto que estaba siendo investigada, o había recibido algún tipo de amenaza que la obligaba a huir. Después de seguirla durante una hora, se dio cuenta de que era imposible mantener la vigilancia sin ser detectado. Llamó a Ricardo y le pidió que utilizara sus contactos para rastrear hacia dónde se dirigía Isabela. Luego, con el corazón pesado y la sensación de haber perdido una oportunidad crucial, regresó a la Ciudad de México. Esa tarde, Carmen apareció en su oficina con una carpeta que contenía documentos que cambiarían para siempre su comprensión de su propia historia familiar. «Encontré esto en los archivos del despacho de abogados de su padre», dijo, colocando la carpeta sobre el escritorio. «Son instrucciones específicas sobre proteger la línea familiar de complicaciones genéticas futuras». Eduardo abrió la carpeta con manos temblorosas. Los documentos eran una mezcla de correspondencia legal, reportes médicos auténticos sobre la historia genética de la familia Vázquez, y lo que parecía ser un plan detallado para manejar la situación reproductiva de Eduardo. Según los documentos, había una condición genética menor en la familia que se saltaba generaciones. Una marca de nacimiento distintiva en forma de media luna que aparecía en la base del cuello. Eduardo se tocó instintivamente esa zona, donde efectivamente tenía esa marca que siempre había considerado insignificante. Pero los documentos revelaban que su padre había interpretado esa marca como evidencia de una línea genética problemática que debía ser controlada. El plan incluía la falsificación del diagnóstico médico de esterilidad, con el objetivo de evitar que Eduardo tuviera hijos que pudieran heredar complicaciones. «Hay más», dijo Carmen, señalando hacia otra sección de los documentos. Su padre contrató a investigadores privados para monitorear a Isabela durante y después del matrimonio. Cuando descubrieron que estaba embarazada después del divorcio, implementaron un plan para asegurar que ella mantuviera el secreto. Eduardo leyó con horror creciente los detalles del plan de su padre. Transferencias de dinero condicionadas al silencio, arreglos para que Isabela diera a luz lejos de la Ciudad de México, incluso contactos con abogados especializados en adopciones, por si era necesario separar definitivamente a los niños de Eduardo. La última página de los documentos era una carta personal de su padre, escrita poco antes de su muerte, explicando sus motivaciones. «Mi querido Eduardo, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad sobre los niños. Lo que hice, lo hice por amor paternal, mal dirigido. Temía que la marca familiar trajera complicaciones a tu vida como las trajo a la mía en mi juventud. Me di cuenta demasiado tarde de que mi miedo me llevó a robarte la oportunidad más hermosa de la vida humana, ser padre. Si Isabela y los niños aún viven, por favor, perdónalos por mantener mi secreto. El dinero que les he dado era mi intento de compensar el daño que causé. Espero que encuentres la manera de ser el padre que siempre fuiste capaz de ser». Eduardo cerró la carpeta y permaneció en silencio durante largos minutos. Su padre, movido por miedos irracionales sobre genética y reputación familiar, había orquestado una de las mentiras más elaboradas y devastadoras imaginables. Y ahora Isabela había huido, posiblemente llevándose para siempre la oportunidad de conocer a sus hijos. La búsqueda de Isabela y los niños se convirtió en una obsesión que consumía cada minuto libre de Eduardo. Ricardo había confirmado que se dirigían hacia Guadalajara, pero después de eso, el rastro se había vuelto frío. Era como si hubieran desaparecido deliberadamente, siguiendo un plan de contingencia cuidadosamente preparado. Durante esas semanas de incertidumbre, Eduardo comenzó a notar cambios inquietantes en su entorno laboral. Su socia de negocios
Alejandra Moreno, había estado actuando de manera extraña desde que regresó de un viaje a Europa. Alejandra era una mujer de 45 años, brillante y ambiciosa, que había colaborado con él en varios proyectos inmobiliarios durante los últimos 8 años. «Eduardo, necesitamos hablar», le dijo un martes por la tarde, apareciendo en su oficina sin cita previa. Su tono era diferente al habitual, más formal y cargado de una tensión que él no podía identificar. «¿Sobre qué proyecto?», respondió Eduardo, levantando la vista de los reportes financieros que había estado fingiendo leer. «Sobre tu situación personal», dijo Alejandra, cerrando la puerta tras ella y tomando asiento sin invitación. «Sé lo de los niños». Eduardo sintió como si hubiera recibido un golpe físico. «No sé de qué hablas». Alejandra sonrió con una frialdad que él nunca había visto en ella. «Isabela Vázquez, antes Isabela Morales, 3 niños de 26 meses, una investigación privada muy costosa que has estado financiando. ¿Necesito continuar?». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Eduardo, abandonando cualquier pretensión de ignorancia. «Porque he estado monitoreando tus actividades financieras durante meses», respondió Alejandra, con una naturalidad que resultaba más aterradora que si hubiera gritado. «Inicialmente por razones de negocios, para entender mejor tu comportamiento de inversión, pero cuando comenzaste a contratar investigadores privados, me interesé». Eduardo se recostó en su silla, estudiando el rostro de la mujer que había considerado una socia confiable durante años. «¿Qué quieres, Alejandra?». «Quiero que firmemos el acuerdo de fusión que hemos estado discutiendo, los términos que propuse el mes pasado, sin modificaciones. A cambio, mantengo privada toda la información sobre tus complicaciones familiares». La palabra chantaje flotó en la mente de Eduardo sin que ella la pronunciara. Alejandra había descubierto su secreto más vulnerable y ahora lo utilizaba como palanca para obtener ventajas empresariales. El acuerdo de fusión que ella proponía le daría control efectivo sobre la mayoría de sus propiedades inmobiliarias más valiosas. «Si me niegas», continuó Alejandra, «puedo hacer muy difícil tu eventual reunión con esos niños. Los medios de comunicación adorarían una historia sobre un magnate inmobiliario que abandonó a sus hijos trillizos. No importa que la realidad sea más complicada». Eduardo permaneció en silencio durante varios minutos, calculando opciones y consecuencias. Alejandra tenía razón sobre una cosa. Un escándalo público haría infinitamente más difícil cualquier intento de reconstruir una relación con Isabela y los niños. Pero ceder al chantaje significaba entregar décadas de trabajo a una mujer que había revelado una naturaleza completamente diferente a la que había mostrado durante años. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó finalmente. «Hasta el viernes. Después de eso, no puedo garantizar que la información se mantenga privada». Cuando Alejandra se marchó, Eduardo llamó inmediatamente a Carmen y a Ricardo para una reunión de emergencia. Necesitaba entender cómo Alejandra había obtenido esa información y qué otras vulnerabilidades podría haber en su situación. «Ha estado pagando a alguien dentro de su círculo cercano», confirmó Ricardo, después de revisar las transacciones financieras de Alejandra. «Pagos regulares a una cuenta que pertenece a su abogado personal, Lic Torres». Eduardo sintió una nueva onda de traición. El Lic Torres había manejado sus asuntos legales personales durante más de una década, incluyendo su divorcio de Isabela. Tenía acceso a información privilegiada sobre todos los aspectos de su vida privada. «Hay más malas noticias», continuó Ricardo. «Su hermana Mariana también ha estado haciendo preguntas extrañas sobre sus finanzas familiares. Aparentemente, contrató a sus propios abogados para revisar los testamentos y fideicomisos». Carmen añadió otra complicación.
Los registros bancarios muestran que alguien ha estado transfiriendo dinero a Isabela desde una cuenta diferente a la que manejaba su padre. Es posible que tenga múltiples fuentes de financiamiento, lo que explicaría por qué pudo desaparecer tan efectivamente. Eduardo se encontró atrapado en una red de manipulaciones y secretos que parecía extenderse en todas las direcciones. Su socia lo estaba chantajeando, su abogado lo había traicionado, su hermana estaba investigando sus finanzas familiares y en algún lugar Isabela y sus 3 hijos permanecían ocultos, protegidos por recursos que él no había proporcionado. Esa noche, mientras caminaba por su penthouse vacío, Eduardo tomó una decisión que cambiaría el curso de los siguientes meses. No iba a ceder al chantaje de Alejandra, pero tampoco iba a seguir reaccionando pasivamente a las acciones de otros. Era hora de tomar control activo de la situación sin importar las consecuencias. Marcó el número de un abogado diferente, uno especializado en casos complicados de paternidad y disputas familiares. Si iba a luchar por el derecho a conocer a sus hijos, necesitaba estar preparado para una batalla que podría volverse muy pública y muy costosa. Pero antes de embarcarse en esa guerra legal, tenía una conversación pendiente con su hermana Mariana. Era hora de descubrir exactamente cuánto sabía su familia sobre los secretos que habían moldeado su vida durante las últimas 3 décadas. La casa de Mariana, en las lomas de 1900, Chapultepec, siempre había intimidado a Eduardo, no por su tamaño o lujo, sino por la perfección meticulosa que su hermana mayor había cultivado durante décadas. Cada objeto tenía su lugar exacto, cada superficie brillaba con pulimento reciente, cada flor en los arreglos florales había sido elegida para complementar el esquema de colores de la habitación. Mariana Vázquez de Herrera había heredado el perfeccionismo obsesivo de su padre, junto con una inteligencia financiera que la había convertido en administradora no oficial de los intereses familiares después de la muerte del patriarca. A los 62 años, mantenía la elegancia severa que la había caracterizado desde la juventud. Cabello plateado, siempre impecable, maquillaje discreto pero perfecto, vestimenta que susurraba dinero sin ostentación vulgar. «Sabía que vendrías», le dijo cuando él apareció en su puerta esa tarde de jueves, sin anunciarse y con la tensión visible en cada línea de su cuerpo. «Entonces sabes por qué estoy aquí», respondió Eduardo, siguiéndola hacia su estudio privado, una habitación forrada de libros de leyes e historia del arte, donde ella manejaba los aspectos más delicados de las finanzas familiares. Mariana se sirvió un té de hierbas con movimientos ceremoniales, una táctica dilatoria que Eduardo reconoció inmediatamente. Su hermana siempre había utilizado rituales domésticos para controlar el ritmo de las conversaciones difíciles. «Los niños», dijo finalmente, sin preámbulos. 3 varones, nacidos en San Miguel de Allende hace 26 meses. Isabela Morales, tu exesposa, ahora viviendo como madre soltera con el apoyo financiero de fondos familiares. Eduardo se sentó pesadamente en una silla de cuero que conocía desde la infancia. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?» «Desde antes de que nacieran», respondió Mariana, con una calma que resultaba más inquietante que si hubiera gritado. «Papá me informó sobre la situación cuando Isabela estaba embarazada de Mendelssohn, 4 meses. Me pidió que supervisara los arreglos financieros para asegurar que ella mantuviera silencio». La traición se sintió como un golpe físico. Su hermana, la persona en quien más había confiado después de la muerte de sus padres, había sido cómplice activa en mantenerlo alejado de sus hijos durante más de 2 años. «¿Por qué?», logró preguntar, aunque su voz sonó extraña incluso a sus propios oídos. Mariana dejó su taza con precisión perfecta sobre el platillo. «Porque papá me convenció de que era lo mejor para la familia».
Los niños nacieron con la marca familiar, Eduardo. Los tres. Papá temía que eso complicara las líneas de herencia, que creara preguntas sobre legitimidad, que afectara nuestra posición social. ¿Nuestra posición social? Eduardo repitió las palabras como si fueran de un idioma extranjero. ¿Estás hablando de dinero? Estoy hablando de poder, de influencia, de las conexiones que nuestra familia ha construido durante generaciones, respondió Mariana, y por primera vez Eduardo detectó defensividad en su voz. 3 nietos apareciendo súbitamente habrían alterado todo el equilibrio. Los socios comerciales, los inversionistas internacionales, las familias con las que hemos construido alianzas. Estás hablando de mis hijos como si fueran una amenaza empresarial. Eran una complicación que requería manejo cuidadoso, corrigió Mariana. Y francamente, después de verte sufrir durante años por tu supuesta esterilidad, pensé que era mejor mantener las cosas simples. Tenías una vida estable, exitosa, sin las complicaciones de la paternidad. Eduardo se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar por la habitación con la energía nerviosa de un animal enjaulado. ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Te das cuenta de que me robaron 30 años de mi vida basándose en una mentira que tú ayudaste a perpetuar? Te protegimos, insistió Mariana, pero su voz había perdido parte de su convicción anterior. La marca familiar no es solo cosmética, Eduardo. Viene acompañada de ciertos desafíos de salud. Papá investigó extensamente antes de tomar decisiones. ¿Qué tipo de desafíos?, preguntó Eduardo, deteniéndose frente al escritorio de su hermana. Mariana abrió un cajón secreto y extrajo una carpeta similar a la que Carmen había encontrado en los archivos legales. Problemas cardiovasculares menores en algunos casos, tendencia a alergias severas y en raras ocasiones complicaciones neurológicas. Nada mortal, pero suficiente para preocupar a papá sobre la calidad de vida de los niños. Eduardo examinó los documentos médicos que su hermana le entregó. Eran investigaciones genealógicas exhaustivas sobre la familia Vázquez que se remontaban a 4 generaciones. Efectivamente, había un patrón de problemas de salud menores asociados con la marca familiar, pero nada que justificara la manipulación extrema que habían implementado. Estos son inconvenientes menores, dijo después de revisar todo. Problemas que se manejan con atención médica regular, no justificaciones para destruir familias. En retrospectiva, tal vez tengas razón, admitió Mariana. Y Eduardo notó que era la primera vez en décadas que su hermana reconocía haber cometido un error de juicio. Pero en ese momento, con papá obsesionado con proteger el legado familiar, y tú, aparentemente resignado a una vida sin hijos, parecía la solución menos problemática. ¿Y ahora?, preguntó Eduardo. Ahora que sé la verdad, ¿qué planeas hacer? Mariana se dirigió hacia una ventana que daba al jardín perfectamente cuidado, donde jardineros trabajaban silenciosamente entre rosales y fuentes ornamentales. Ahora tengo miedo de que la familia se desintegre completamente. Los abogados que contraté no eran para bloquear tu acceso a los niños, Eduardo. Eran para proteger los fideicomisos familiares en caso de que decidieras demandar por daños. La revelación añadió otra capa de complejidad a la situación. Su hermana no había estado conspirando activamente. En su contra, había estado preparándose defensivamente para las consecuencias de décadas de decisiones familiares problemáticas. Mariana, necesito tu ayuda, dijo Eduardo, y las palabras salieron más vulnerables de lo que había planeado. Necesito encontrar a Isabela y los niños. Necesito la oportunidad de ser el padre que nunca supe que podía ser. Su hermana se volvió hacia él. Y por primera vez en la conversación, Eduardo vio algo parecido a remordimiento genuino en sus ojos. Hay algo más que debes saber, dijo suavemente.
Isabela no solo huyó por miedo a ser descubierta, recibió amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? Alguien le hizo saber que si alguna vez intentaba contactarte directamente, los pagos se detendrían y se asegurarían de que perdiera la custodia de los niños. Alguien con recursos legales considerables y motivación para mantenerte separado de tus hijos. Eduardo sintió que el mundo se tambaleaba nuevamente. ¿Alguien más aparte de nuestra familia sabía sobre los niños? Mariana asintió gravemente. Y esa persona tiene mucho más que perder si la verdad sale a la luz públicamente. La revelación de Mariana había abierto una nueva dimensión de peligro que Eduardo no había contemplado. Alguien más, alguien con suficiente poder para amenazar a Isabela y mantenerla escondida, estaba involucrado en la conspiración. Esa noche, mientras revisaba obsesivamente todos los contactos y relaciones de su vida, buscando pistas sobre quién podría tener tanto que perder, recibió una llamada que lo cambiaría todo. Señor Vázquez, soy la doctora Patricia Jiménez, del Hospital Infantil de México, dijo una voz profesional, pero cargada de urgencia. Tengo a una paciente que insiste en que usted es el único familiar que puede ayudar con su hijo, Isabela Morales. El corazón de Eduardo se detuvo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Uno de sus hijos, Santiago, necesita un trasplante de médula ósea. Urgente. Ha desarrollado una forma rara de anemia aplástica. La madre dice que usted es el padre biológico y potencialmente el único donante compatible en la familia inmediata. Eduardo no recordaba cómo llegó al hospital. Solo tenía fragmentos de memoria. El Mercedes corriendo por calles nocturnas, Carmen organizando la cancelación de todas sus citas, Ricardo proporcionándole la ubicación exacta del hospital. Todo se había vuelto borroso, excepto una certeza cristalina. Uno de sus hijos estaba en peligro y él tenía que hacer todo lo posible para salvarlo. El Hospital Infantil de México era un mundo diferente al que Eduardo había conocido durante toda su vida. Pasillos llenos de familias preocupadas, el aroma constante de desinfectante mezclado con el dolor palpable de padres enfrentando los miedos más primitivos. Cuando finalmente encontró la habitación 412 en el ala de hematología oncológica, se detuvo frente a la puerta, paralizado por la magnitud del momento. Isabela estaba sentada junto a una cama pequeña donde dormía un niño de cabello castaño claro y piel pálida que hacía que sus ojos verdes resaltaran aún más. Incluso enfermo, incluso conectado a varios monitores médicos, la semejanza con Eduardo era innegable. Era como ver una fotografía de sí mismo a los 2 años, pero filtrada a través de la delicadeza física de Isabela. Cuando ella levantó la vista y lo vio parado en la puerta, los años de separación, secretos y dolor se condensaron en un momento de reconocimiento silencioso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no fueron lágrimas de alegría, fueron lágrimas de una madre desesperada enfrentando la posibilidad de perder a su hijo. «Lo siento», susurró, y esas 2 palabras contenían el peso de años de decisiones imposibles. No sabía a quién más recurrir. Eduardo entró lentamente en la habitación, cada paso medido como si se acercara a algo sagrado. «¿Cómo se llama?», preguntó mirando al pequeño que dormía con la respiración laboriosa de alguien cuyo cuerpo está luchando una batalla microscópica. «Santiago. Sus hermanos son Mateo y Diego», respondió Isabela, su voz quebrándose ligeramente. «Los 3 tienen la marca». Eduardo se acercó a la cama y por primera vez en su vida tocó suavemente la mano de uno de sus hijos. La piel era suave y cálida, los dedos diminutos que se cerraron instintivamente alrededor del suyo con la fuerza sorprendente de los muy pequeños. En ese momento, todas las complicaciones legales, todas las conspiraciones familiares, todos los años perdidos se volvieron irrelevantes.
Solo existía la necesidad primitiva de proteger a este pequeño ser humano que llevaba su sangre. ¿Dónde están los otros dos?, preguntó sin apartar los ojos de Santiago. Con mi hermana, en un hotel cerca de aquí. No sabía si era seguro traerlos hasta estar segura de que vendrías. La doctora Jiménez entró en ese momento. Una mujer de mediana edad con la eficiencia práctica de quien ha enfrentado miles de emergencias familiares. Señor Vázquez, necesitamos hacer inmediatamente las pruebas de compatibilidad. El tiempo es crítico. La anemia aplástica está progresando rápidamente. Los siguientes días se convirtieron en un borrón de exámenes médicos, consultas con especialistas y conversaciones susurradas en pasillos de hospital, mientras Santiago